Así de pie como estamos, les rogamos que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9 al 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que aquel otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oramos. Padre, nuevamente venimos ante el trono de la gracia, rogando que tú puedas guiarnos, Señor, a través de tu palabra, que puedas asistirme y que puedas también, de alguna manera, de tu Espíritu Santo, trabajar en nuestros corazones a través de la predicación de tu palabra. Por eso siempre venimos ante ti, ante todas las cosas, Señor, necesitado, rogándote por mis hermanos y rogando la bendición a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como la mayoría de los que estamos en este lugar, sabemos que estamos en las parábolas del Señor Jesucristo y hoy también es el caso. Hoy vamos a compartir esta parábola. Pero antes de comenzar a poder pensar en esta parábola y ver algunos detalles, me gustaría recordar lo que el Señor va a hablarnos en esta parábola. La manera, principalmente en la manera en la que nosotros debemos acercarnos a Dios. Cualquiera que pueda invocar el nombre de Dios, la manera en la cual debería ser nuestra actitud al acercarnos delante de Él. En el contexto que está esta parábola, es en el contexto de aquellas personas que están confiando en sí mismas, que tienen una confianza en sí misma, que tienen una confianza en las cosas que hacen, en la forma como caminan delante de Dios, y este es este contexto, en aquellas personas que tienen una actitud de superioridad, de menosprecio, de arrogancia para con sus semejantes. Y el Señor nos va a dejar en claro y patente que hay ciertas actitudes que no son permitidas por Él y son condenables. Por eso nuestro Señor Jesucristo, vamos a notar que Él toma una decisión en cuanto a estas dos personajes que van a aparecer en nuestra parábola, de tener misericordia de uno y no tenerla para con el otro. Y es allí, más o menos, en resumen, en donde hoy nos encontramos. Y me gustaría que juntos podamos ver el versículo 9 y comenzar nuestra parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Dice allí el versículo 9: uno de los que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Este es el propósito, esta es la razón por la cual el Señor está hablando en parábola. Porque había personas que se creían superiores a otros. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Tenemos en nuestra parábola dos personajes, el fariseo y el publicano, conocidos por nosotros, fariseos, aquellos religiosos de la época, aquellas personas que mayormente se dedicaban en aparentar, mayormente dedicados a su apariencia, como las demás personas lo veían. Ellos siempre buscaban ser alabados por los demás. Y tenemos en el otro aspecto a los publicanos, aquellos recaudadores de impuestos, no muy queridos por la sociedad, pero tanto uno como el otro, nos dice nuestra parábola, que suben al templo a orar.
hacen una oración, tanto uno como el otro. Y nuestro Señor Jesucristo nos va a decir que este fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Van los dos y el fariseo ora primeramente a Dios, pero particularmente el texto nos dice que no estaba orando a Dios, que su oración no era dirigida a Dios, sino que él oraba consigo mismo. Y decía de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Versículo 12 dice él: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y me gustaría que juntos podamos ver la actitud del fariseo al presentarse delante de Dios. Lo que el Señor nos deja ver en esta parábola. Sin duda la oración del fariseo muestra una actitud hipócrita, claramente. Una actitud de superioridad. Lo podemos observar a eso en la interesante declaración que él hace. Él dice que oraba consigo mismo. No estaba orando a Dios, estaba hablándose a sí mismo. Aunque el texto no dice que él agradece a Dios en principio, pero el Señor dice que él estaba orando consigo mismo. Parece que se alababa a sí mismo, parecía un discurso, una predicación de sí mismo, de sus buenas obras, de su buen caminar, y es así que él se escuchaba. Mira lo bueno que soy, mira qué bien que estoy caminando delante de Dios, constantemente, escuchándose y alabándose a sí mismo. Él estaba completamente convencido, mi hermano, convencido, consciente de que su vida era agradable delante de Dios. Sin embargo, él estaba engañado. Sin embargo, él no podía ver la realidad de su vida delante de Dios. Es como aquellas personas, podríamos pensar, ¿no? Como aquellas personas que constantemente están hablando de sí mismo. Cuando usted puede hablar con alguien, quizás tiene la charla con un amigo, quizás con un familiar, quizás con un hermano, o quizás somos nosotros mismos. Y lo único que hablamos es de nosotros mismos, de nuestros logros, de lo que estamos alcanzando, de lo que obtenemos, de lo bien que hacemos tal cosa o cual otra. Y empezamos a hablar y hablar y hablar de nosotros mismos. Y nuestra vida está centrada en mí. Y todo lo que digo está centrado en mí. Y todo lo que comparto tiene que ver conmigo. Y la oración de este fariseo es muy parecida a esa actitud, de poder hablar consigo mismo, de poder compartir todo lo que soy, centrado en sí. ¿Usted conoce personas así? O quizás nosotros somos de esa manera. Mire lo que dice el texto. El argumento del fariseo para pararse delante de Dios. Él dice: porque yo no soy como los otros hombres. Él se creía una persona extremadamente buena y empieza a compararse con los otros hombres. Empieza a tener esta actitud de poder ver en medio de las personas que a él le rodean, en medio de la sociedad, personas que estaban en lo más bajo de su pecado, lo vil, lo menospreciado, lo inmundo, y empezar a compararse. Empezar a ver, bueno, yo no soy tan malo como aquel. Yo no hago tantas cosas tan deshonrosas al Señor como aquellas personas. Y empieza a tener esta actitud, empieza a compararse con uno o con otro. Y esta es una actitud que hoy todavía sigue vigente en medio de nosotros. ¿O no es así? Cuando escuchamos el Evangelio por primera vez, las personas, o nosotros, mejor dicho, principalmente cuando nos dicen: tú eres una persona buena, y mayormente decimos: claro que sí. Claro que sí que soy una persona buena. Y empezamos a sacar nuestros argumentos: no porque yo no hago esto, no porque yo no robo, no porque... Pero mayormente lo que nosotros hacemos es compararnos con las personas de nuestro alrededor. Esa también es una actitud que también compartimos. Pero hermano, cuando queremos comparar nuestras vidas,
la debemos comparar a la luz de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es santo, nuestro Señor Jesucristo es puro, Él es sin defecto, Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es humilde, Él es manso. Nuestra vida debe ser comparada a la luz de ese carácter, no del carácter de nuestro semejante. Y seguramente que cuando comparemos nuestras vidas, correremos al trono de la gracia, porque verdaderamente no somos personas buenas. Los fariseos se consideraban personas buenas. Y ellos dicen, yo no soy como aquellos hombres, yo no soy como aquel. La verdad, podríamos decir que esta persona era fuera de serie, era única en su especie, de la manera que se presenta delante de Dios. Y él da su argumento, el por qué él se siente de esa manera delante de Dios. Y dice, porque yo no soy ladrón, porque yo no he tocado ninguna cosa que no me corresponde, siempre actúo con justicia en todo lo que hago, no soy adúltero, ni siquiera miro con codicia. Y es más, mirando a su costado dice, ni siquiera soy como este publicano, esta persona que es despreciada por la sociedad. No soy como él. Y el resultado, hermano, de su comparación, claro que al compararnos con personas que quizás son más pecadoras que nosotros, el resultado siempre va a ser que yo soy una persona buena, que yo soy verdaderamente digno de pararme delante de Dios. Claro que sí. Y eso es así como ellos se sentían. Ellos empiezan allí a sacar su larga lista de obras, su larga lista de cosas buenas, de cómo ellos estaban caminando delante del Señor. Y le presentan al Señor, mira Señor lo que hicimos, mira Señor cómo es mi vida. Es como, recuerdan aquellos que se presentan delante del Señor y dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, echamos fuera demonios. ¿Recuerdan? Bueno, es quizás la misma actitud que tienen estas personas, la misma actitud del fariseo. El fariseo dice, yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano, Señor. Recuerda esto. Y en verdad, hermano, que tiene una cierta sinceridad lo que el fariseo está diciendo acá. Porque ellos eran minuciosos en cuanto al dar. Ellos, en el aspecto, el Evangelio nos dice que diezmaban hasta lo más insignificante. La menta, el eneldo, el comino, podemos observarlo. Quizás tenían detalles, pero no se estaban ocupando de su vida espiritual. Quizás en detalles y no en lo más importante, que es caminar de una manera recta delante de Dios, pero desde nuestro interior. Cualquiera que pudiera observar a estos hombres y poder ver su despliegue de espiritualidad y de religiosidad, podría decir que estos eran verdaderamente hombres de Dios. Personas que quizás en medio de ellos podrían columnarse detrás de ellos y poder seguir sus pisadas. Pero sin embargo era todo una fachada su vida. El Señor los trata como hipócritas en varias ocasiones. Les llama sepulcro blanqueado. En verdad ello era una apariencia su vida, mi hermano. Pura arrogancia, cero humildad. Esta era una actitud presente, la que ellos tomaban delante de Dios. Se creían buenos, pero sin embargo el Señor luego le va a decir, eso no es así, eso no es correcto. Ellos se levantaban delante de Dios erguido, inflado su ego, su arrogancia, su autojustificación, su autoexaltación de ellos mismos. Ahora, pensando en nosotros, si le preguntasen a las personas que más nos conocen, nosotros, ¿qué es lo que ellos pueden observar de nuestras vidas? Si le preguntáramos lo que estamos casados, nuestras esposas, nuestros hijos, quizás a un hermano de nuestra iglesia que nos conoce, no un hermano que nos conoce, que sabe nuestra vida, nuestro caminar, si nosotros les preguntáramos a ellos cómo ellos ven nuestra vida, qué es lo que ellos están viendo verdaderamente de nuestro caminar como cristianos,
Quizás pudiera preguntarle, es una buena práctica. ¿Observa actitud de humildad en mí? Si yo le preguntaría a ustedes, ¿observan actitud de humildad en mí? ¿O lo mío es todo una fachada? ¿O a la hora de resolver algún problema, qué es lo que ustedes ven en nosotros? ¿Cómo resolvemos una ofensa de un hermano? ¿Actuamos con temperamento o dejamos pasar por alto la ofensa? ¿Cuál es nuestro carácter verdaderamente delante de Dios? Pregúntale a tu hermano, pregúntale a tu esposa, a tus hijos, si verdaderamente estamos caminando de una manera en la que el Señor le agrada, o si simplemente es una fachada. Quizás a veces tenemos un concepto de nosotros mismos, pero no estamos viendo la realidad de nuestras vidas. Es lo que le estaba pasando a estos fariseos. Ahora, la actitud que podemos observar allí en el versículo 13 del publicano, miremos. Dice el pasaje, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sin lugar a duda, es una actitud completamente distinta a la del fariseo, opuesta. El publicano estaba lejos, no buscaba ser visto por los demás, no buscaba sobresaltar, se mantenía humilde delante de Dios, ni siquiera quería alzar su vista al cielo. Y nos preguntamos si esto no es extremadamente, exuberante, si no está actuando. No, mi hermano, es la actitud del publicano verdadera. No quería ni aún alzar sus ojos al cielo. ¿Saben por qué? Porque el pecado trae vergüenza a nuestras vidas. El pecado a este hombre lo hizo sentir avergonzado delante de un Dios santo. Por eso él no tiene el deseo ni la capacidad de querer levantar sus ojos al cielo, porque allí está Dios, el santo. El pecado, la desobediencia, sin duda producen dolor, produce tristeza, produce temor, porque sabemos que eso merece castigo. Y es precisamente como es el que se sentía este publicano. No tenía valor alguno de levantar su vista al cielo. Entendía que no era digno de poder hacerlo. Se golpeaba el pecho, apretaba su puño y golpeaba su pecho una y otra vez, porque entendía su pecado, porque entendía la gravedad de su pecado. Expresaba la tristeza delante de Dios, la angustia que trae estar sin ser perdonado de nuestras ofensas. Y mi hermano, cada uno de nosotros, por lo menos en una etapa de nuestras vidas, si hemos respondido al mensaje del Evangelio, podemos estar conscientes de cómo se sentía este publicano. No hay un dolor más grande en nuestras vidas comparado a cualquier cosa que podamos sufrir en este mundo, de haber ofendido a Dios. Cuando Dios abre nuestros ojos y podemos ver la gravedad de nuestro pecado, de que estábamos a espaldas de Él, de que no hay salvación para nosotros por nuestras ofensas, eso produce un dolor, eso produce tristeza a nuestra vida porque le hemos ofendido. Y es así como se sentía esta persona. Inmediatamente, cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, viene el dolor. Pero esa tristeza es para salvación, mi hermano. Esa tristeza es la que Dios usa para poder arrepentirnos y venir al trono de la gracia. Miremos la oración del publicano. Cortita. Él dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Lo que precisamente el publicano está pidiendo es que Dios apacigüe su ira sobre su vida. ¿Ven cómo se presenta? Entiende que no es digno de pararse delante de Dios y lo primero que es lo que pide es que Dios sea propicio, de que quite su ira sobre su vida, porque Él está en pecado. Y este no era un ruego, mi hermano, general de pedir misericordia. Señor, te pedimos misericordia. No, Señor, quita tu ira sobre mí.
Quita tu ira sobre mí, porque estoy perdido. Trae salvación a mi vida. Trae esperanza a mi vida, porque mi pecado me aleja cada vez más de ti. Esa es la idea. Provee salvación porque te he ofendido. Y qué buena actitud, mis queridos hermanos, el poder acercarnos de esa manera a Dios. El poder reconocer nuestro pecado. El poder entender que hemos ofendido a Cristo. No es solamente a la hora de la conversión, no es solamente a la hora de responder al mensaje del Evangelio, tener esta actitud, sino que sea una vida de un constante arrepentimiento, de entender que nuestro pecado nos separa de Cristo, nos separa de nuestra comunión con Él. Mira la expresión que Él hace. Dice, Señor, sé propicio a mí, porque soy el pecador. Es como la misma expresión que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, porque yo soy el más grande de los pecadores. Es la misma idea. Ellos no se comparaban con los demás, sino que decían, yo soy el pecador. Yo he ofendido a Dios. Yo soy el más grande de los pecadores, por eso necesito la misericordia de Dios, por eso necesito que tú me perdones, por eso necesito que tú saques tu ira sobre mí. Señor, sé propicio a mí. Esa es la actitud que deberíamos tener cada uno de nosotros también, mis queridos hermanos. Este hombre ha sido convencido de su pecado, la obra del Espíritu Santo trabajando en su vida. Él ha visto su verdadera condición espiritual delante de Dios. Él sabe que es un miserable delante de Dios espiritualmente hablando, que no tiene nada que ofrecer, que viene delante de Dios con manos vacías. No hay dinero, no hay capacidad, no hay buenas obras para ofrecer a Dios por nuestra deuda. Si tú estás lejos de Él, mi querido amigo, si tú verdaderamente sientes el peso del pecado, deja que el Señor obre en tu corazón y corre a los pies de Cristo. Él puede otorgar salvación. Él puede quitar su mano de ira sobre tu vida. Corre a Cristo, así como el publicano, pidiendo misericordia, pidiendo perdón por nuestros pecados. Mi hermano, nosotros constantemente nos rodeamos con personas que tienen puntos distintos, diferentes de ver la vida. Nosotros obviamente nos regimos por lo que la palabra de Dios nos dice, seguimos los patrones bíblicos, pero este mundo sigue sus propios consejos, sigue sus propias ideas, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta su palabra. Y cada vez que hablamos con una persona y esas personas a veces nos animan en situaciones de nuestra vida y nos dicen, tú debes confiar en ti mismo. ¿No es así? Tú tienes que tener fe en vos mismo. Tú tienes que sacar el campeón que hay en ti. Tú tienes que ir para adelante. Y claro, esos son consejos de este mundo que no tienen en cuenta a Dios. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos la actitud de esta persona cuando se para delante de Dios, que entiende que no hay nada en nosotros bueno, que delante de Dios somos miserables, que no hay nada para ofrecer. Y es la misma expresión que hace nuestro Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte. Dice que los ciudadanos del reino de los cielos son pobres en espíritu. Son pobres en espíritu, igual que este publicano. Personas que reconocen su impotencia, personas que carecen de una justicia propia, personas que han podido ver su corrupción y que han podido ver su pecado a la luz de la santidad de nuestro Dios, y que saben que no hay otra alternativa de ir corriendo a los pies de Cristo, de ir corriendo a los pies del Señor pidiendo misericordia. No hay absolutamente nada bueno en nosotros, y esa es la actitud que debemos tener constantemente, de mantenernos a los pies del Señor, de correr a la cruz, de recordar el Evangelio una y otra vez.
Ahora, el resultado de esto lo encontramos en el versículo 14. Y dice nuestro Señor: os digo que éste, hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Mi hermano, fue la gracia de Dios alcanzando a esta persona. Esta persona no confió en sus obras, no confió como lo hacía el fariseo. Entendió que no podía pagar el precio de su pecado, que no había dinero para presentarse delante de Dios. Solo tuvo fe, solo creyó en que Dios podía salvarle, en que Dios podía perdonarle, en que Dios podía pagar su deuda. Eso es lo único que pudo hacer. Y Dios le recompensó de pura gracia. Dios mostró gracia para este publicano. Pero hermano, primeramente él tuvo que reconocer su necesidad. Tuvo que reconocer que necesitaba un redentor, alguien que le salve. Tuvo que humillarse delante del Señor. Tuvo que reconocer sus faltas, primeramente. Y luego el Señor muestra misericordia. Y en el versículo 14 nosotros encontramos la exhortación final de esta parábola. Dice así el texto: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor cierra la idea con una terrible advertencia en contra de exaltarse a sí mismo, en contra de la hipocresía, de aparentar algo que verdaderamente no lo son. El buscar promover las buenas obras, el buen caminar, el poder alardear de eso, de enaltecerse a sí mismo. Dios los humillará, dice el texto, a todos aquellos que tengan esta actitud. Ahora, para Dios, mis queridos hermanos, es importante la manera en que nosotros nos acercamos delante de Él, la manera en la cual nosotros caminamos como cristianos. Sin duda, tenemos muchos ejemplos. Cuando no solamente le reconocemos en nuestra salvación de que necesitamos un Salvador, de que necesitamos la gracia de Dios, sino en todas las áreas de nuestra vida tenemos que tener esta actitud de humillarnos delante de Él. Para esto tenemos que luchar con nosotros mismos. Tenemos que luchar con nuestro ego, tenemos que luchar con nuestro pecado. Nosotros mismos somos nuestro propio enemigo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? O quizás, ¿por dónde empezamos? Y un mejor lugar para empezar es este, mi hermano. Es estar reunido en este lugar, es en la iglesia. El poder empezar a luchar con mi ego, empezar a luchar con mi autoexaltación, con mi humildad. Es cuando yo entro en este lugar y no solamente estoy pensando de qué manera me van a servir, sino venir pensando de qué manera puedo servir a mis hermanos, de qué manera puedo servirles de una mejor manera a ellos. Pensar en la semana de qué manera puedo estar orando. Y eso me mantiene a mí dependiente de los demás, no estar tan centrado en mí mismo. Tener un corazón dispuesto a servir. Y qué mejor manera que empezar en este lugar. Esto ataca, mi hermano, directamente nuestro pecado de exaltación. Debemos correr, cada uno de nosotros, lo más lejos posible de estas actitudes que afectan la gracia de Dios en nuestras vidas, afectan nuestra comunión con el Señor. Debemos huir, debemos mantenernos alejados de la autoexaltación, mantenernos ahí, como nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un gran ejemplo, y es la persona de Cristo. Él, siendo el Rey del universo, se ciñe su toalla y sirve a personas malas. Incluso sirve a Judas, aquel traidor. Tenemos su pisada. Recordemos allí algo que nos va a dar por correr en Santiago, la advertencia. Dice Santiago capítulo 4, versículo 6, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el versículo 10 más adelante dice:
Humíllate delante del Señor y Él os exaltará. Esa es la actitud que debemos tomar. Pero para humillarnos no es solamente venir al Señor y decir: Señor, reconozco que soy malo, reconozco que muchas veces actúo con arrogancia, que hablo mal, sino también, mis hermanos, con nuestros pares, con nuestros iguales, humillarnos delante de ellos, servirles, amarles, hacer pasar por alto la ofensa. Eso habla de nuestra humildad. No tenemos nada para impresionar a nuestro Dios. No hay nada para que nosotros podamos llevarnos la gloria. Solo la gloria le pertenece a Él. Si hacemos algo bien, quizás en nuestro trabajo, es porque Dios nos ayuda. Si servimos de una mejor manera, es porque el Señor nos ha dado dones para dar, para servir. No es nada nuestro, todo le pertenece a Él. Mis queridos hermanos, tenemos varios ejemplos en las Escrituras donde Dios humilla a las personas. Incluso podemos ver en este pasaje, podemos ver al apóstol Pablo, que el Señor le da un aguijón a su carne para mantenerlos allí, en dependencia de Él. Tenemos en el Antiguo Testamento al rey Nabucodonosor, allí en Daniel, en donde él, en la cúspide de su reinado, empieza a mirar la ciudad y empieza a vanagloriarse por lo que él ha conseguido. Y le roba la gloria a Dios. Inmediatamente el Señor lo humilla de tal manera que lo envía al campo, le crecen garras, 7 años viviendo de esa manera, pero cuando él vuelve en sí, obviamente reconoce. Él dice en el capítulo 4, versículo 37 de Daniel, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y agradezco y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar a los que se enaltecen. Él puede humillar a aquellas personas que se creen mucho más que los demás. Por eso debemos mantenernos allí, humillado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que Dios puede hacer, cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando animamos, nos olvidamos de esta faceta del Dios Todopoderoso que puede humillarnos. Él lo puede hacer. Mantengámonos, mis queridos hermanos, ese es el ánimo, humilde, dependiendo de Cristo. Oremos por esto. Tenemos una actitud de servicio, tengamos actitud de sumisión los unos para con los otros. Vistámonos de humildad como nuestro Señor Jesucristo, buscando siempre lo mejor por los demás. Eso nos mantendrá humildes. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Hay tantas cosas que debemos crecer, Señor.